Hola, hoy resolveremos un problema donde vamos a aplicar el cálculo de la resistencia equivalente para calcular algún otro parámetro de un circuito. El problema dice que un circuito conformado por varios resistores se conecta a una fuente de corriente directa de 240 voltios. Determine el valor de la resistencia Rx necesaria para que la corriente en el resistor R sea de 0.3125 amperios si R es igual a 60 ohm. Para resolver este problema, la estrategia será calcular una resistencia equivalente a todos los resistores que conocemos. Vamos a tratar de simplificar el circuito todo lo que podamos. Una vez que encontremos una resistencia equivalente, vamos a utilizar la información que conocemos de la corriente en el resistor R para ir calculando corrientes y diferencias de potencial en algunos resistores del circuito, hasta poder encontrar el valor necesario para la resistencia Rx, de manera que se cumplan todas las condiciones que el problema nos plantea. Vamos a empezar calculando la resistencia equivalente a los resistores R, 2R y 3R. A esa resistencia equivalente le voy a llamar R1. Como R, 2R y 3R están conectados en serie, entonces R1 será igual a R más 2R más 3R. Eso es igual a 6R. Y como R es igual a 60 ohm, 6 por 6 daría 360 ohm. Ese sería el valor de la resistencia R1. Y ahora dibujo de nuevo el circuito, pero cambiando los resistores R, 2R y 3R por su resistor equivalente, o sea, por R1. El circuito ahora se ve así. Si observamos bien el circuito ahora, los resistores R1, 5R y 6R quedarían conectados en paralelo. Entonces ahora voy a calcular una resistencia equivalente a esos tres resistores que están conectados en paralelo. A esa resistencia equivalente le voy a llamar R2. Y 1 entre R2 será igual entonces a 1 entre R1 más 1 sobre 5R más 1 sobre 6R. Y como R1 es 6R, lo cambio. Entonces 1 entre R2 será igual a 1 entre 6R más 1 sobre 5R más 1 sobre 6R. Y para encontrar el valor de R2 voy a homogeneizar estas fracciones. Entonces 1 entre R2 será igual a 30R, 30 entre 6 da 5, más 30 entre 5 da 6 y 30 entre 6 también sería 5. Sería igual a 5 más 6 más 5, eso es 16 sobre 30R. R2 será entonces 30 sobre 16R. Eso es igual a 112.5 ohm. Muy bien, y ahora dibujo de nuevo el circuito, cambiando los resistores 5R, 6R y R1 por su resistencia equivalente, que sería R2. El circuito ahora se vería así. Y ahí tenemos el circuito lo más simplificado que podemos. Ya no podemos calcular una resistencia equivalente a R2 y Rx porque no conocemos el valor de Rx. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar la información que tenemos sobre la corriente en el resistor R para tratar de calcular el valor de la resistencia Rx. Ahora, si conocemos la corriente en el resistor R y los resistores R, 2R y 3R están conectados en serie, la corriente en todos esos resistores es la misma.
y será la misma que en su resistor equivalente. Como R1 es el resistor equivalente a R, 2R y 3R, la corriente en R1 también es 0.3125 amperios. Con el valor de la resistencia R1 y el valor de la corriente en el resistor R1, yo puedo calcular la diferencia de potencial que tiene que haber en el resistor R1, utilizando la ley de Ohm. Entonces, usando la ley de Ohm, la diferencia de potencial en R1 es igual al valor de la resistencia R1 por la corriente en la resistencia R1. Entonces, el voltaje o la diferencia de potencial a través del resistor R1 será igual a 360 ohm por la corriente, que es 0.3125 amperios. Hago esa multiplicación y el resultado es 112.5 voltios. Quiere decir que el resistor R1 tiene una diferencia de potencial de 112.5 voltios. Pero como el resistor R1, el resistor 6R y el resistor 5R están conectados en paralelo, todos tienen que tener la misma diferencia de potencial. O sea que el resistor R2, que es el equivalente a ellos tres, tiene también una diferencia de potencial de 112.5 voltios. Entonces, si vengo acá, el resistor R2 tiene una diferencia de potencial de 112.5 voltios. Con la diferencia de potencial en el resistor R2 y conociendo el valor de la resistencia R2, yo puedo calcular la corriente que hay en el resistor R2. Una vez que tenga esa corriente y sabiendo la diferencia de potencial que hay en él, junto con la diferencia de potencial de la fuente, puedo calcular la diferencia de potencial en el resistor RX y con la corriente en el resistor RX, que será la misma que haya en R2 porque ellos quedan en serie, puedo calcular el valor de la resistencia RX. Entonces, para el resistor R2, la diferencia de potencial en el resistor R2 será igual a la corriente en R2 por el valor de la resistencia R2. Entonces, la corriente en el resistor R2 será la diferencia de potencial a través de R2 entre la resistencia R2. O sea, 112.5 voltios sobre 112.5 ohm, que es el valor de R2. Eso daría exactamente 1 amperio. Entonces, por el resistor R2 está circulando una corriente de 1 amperio. Y como el resistor RX estaría conectado en serie con R2, porque no hay nada aquí en medio, también tiene una corriente de 1 amperio. Entonces yo ya sé que en el resistor RX, el que estoy buscando, hay una corriente de 1 amperio. Y para calcular la diferencia de potencial en el resistor RX, lo que tengo que hacer es darme cuenta que la diferencia de potencial a través de RX más la diferencia de potencial a través de R2 tiene que ser igual a la diferencia de potencial que entrega la fuente. Entonces, el voltaje que entrega la fuente tiene que ser igual a el voltaje de Rx más el voltaje de R2. Y el voltaje de R2 yo ya lo conozco, es 112.5 voltios. Entonces, el voltaje en el resistor Rx tiene que ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en el resistor R2. O sea, 240 voltios menos 112.5 voltios. Esto daría 127.5 voltios. Esa es la diferencia de potencial que tiene que tener el resistor Rx. Y ahora, para el resistor Rx yo ya conozco la diferencia de potencial y conozco la corriente.
entonces puedo calcular el valor de la resistencia Rx aplicando nuevamente la ley de Ohm. Entonces, el voltaje a través de Rx tiene que ser igual a la corriente en el resistor Rx por la resistencia Rx. Y entonces Rx es el voltaje sobre la corriente. 127.5 voltios entre 1 amperio, o sea, 127.5 ohm. Este es el valor de la resistencia Rx para que en la resistencia de 60 ohm haya una corriente de 0.3125 amperios. Y con eso el problema quedaría resuelto. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.